Teriu ararua ko te ute, he roa himene e tahi, moha kararama, te mātou a amo tupuna. E te himene taato anei, e anga ena hai mai a poro. Mohoko rua atu i te hora o te riuhanga. E te mai anei, riwaro ko e morawaa i te titi o te waikara. Kua nei, ko nehe pāko mio ātan, ariki o tāpati Rapanui, piti tautini, piti ahuru mamaha, e te ingoa o te tere ata nei, ko tāpati Rapanui, te ono o te haumā ohi e ora no a. Aroha nui te mauhua i o te kāinga, i mātou i haho i te harehapi o te Lorenzo Vaisa Vega. Ko otia te hapihanga o te ori, me eno kai otia te anga. I te hora nei he hokoru atu mātou te apuita ati veka ki te ensaio o te riu. Ko i te akoru a te riu he anga hohonu mo tātou hauha atu puna, o ira e anga atuena pauro te tāpati Rapanui. Puita i orana koe. Aroha nui e matu ki te hare oiko, ai runga i te hare. Ko anga te ensaio o te riu i te uku. Te tietahi, matu. ¿Cómo van los preparativos de Río en el Jari? Bueno, comenzamos hace un tiempo a ensayar. Estamos ensayando los días lunes, miércoles y viernes en la casa de mi padrino Mike Pate, hijo de el Corocutu, ya que Corocutu era una de las personas más buenas del DIPA, una de las personas que amaba los cantos ancestrales. Sí, el Corocutu fue una persona súper influyente en lo que es el río y los años de experiencia que tiene también el tío Mike y la tía Moiko, los hacen unos expertos y después ahí nosotras. Hay que poner harta atención. De hecho, este año nos unimos dos grupos. Mis agradecimientos también son a la tía Ardu, que ella con su equipo ha estado ensayando todo el año. Y bueno, su equipo se dividió también en dos grupos. Uno es para Mahatu y uno es para mí. 1, 2, 3, inhala, exhala y... Inhala, exhala con fuerza. El riu es la canción. Ahora que decimos, antiguamente se decía riu y ahora actualmente decimos Jiménez, pero es canción, es cantar. La diferencia del uté, que el uté al cantarlo es solo una voz. Es una voz y siempre va el ejei. Y el principio es daru, y de ahí recién empieza el uté. Este pukura ni manu. Bueno, al final todas son canciones que uno escribe o lo pasó o estuvo con la familia, entonces todas son cuentos que en el riu y en el uté se va contando. Sobre matrimonio, sobre muerte, sobre tristeza, alegría, viene todo eso.
Mire, increíblemente ahora tengo mucha juventud y niños, y muchas lolas, y feliz porque eso es lo que queremos transmitir, que ustedes sigan también con las emociones, porque también hay emociones, cada vez hay su cuento y hay sus emociones. Entonces estoy feliz que hay mucha juventud. Hace un par de días atrás no tendría la palabra correcta para responder esta pregunta de qué es lo que siento de ver toda esta gente acá reunida conmigo a esta hora. Pero ayer me dijeron, déjate sorprender. ¿Y saben qué? Esa es la palabra correcta de este sentimiento que tengo, que estoy sorprendida del cariño de la gente, del humana, del querer ayudarme, del querer estar ahí conmigo, de querer apoyarme. Acá llegamos. Aquí ocurre la magia. Veníamos ensayando en el agua. A ver, dale, a ver cómo te sale. Bueno, ahí estamos. Empezamos el slogan si se memoriza un poquito más, así va un poco más fácil. O sea, empezando sí, y después como que te va ya juntando con más la canción. Motivando, pues. Sí. Sí, en realidad ellas dos son bien motivadas, entonces no ha sido difícil invitarlas a que participen. Así que lo importante es que tengan esa disciplina de ir todos los días o al ensayo de baile o a prepararse en otras actividades deportivas y en Liu estar, porque también el ensayo es un poco más tarde, pero como es de vacaciones, en época de vacaciones, aprovechan de poder estar hasta más tarde participando en el Liu y en DEC, que además son disciplinas que no son normales, que no es común en que participen los niños. Entonces, por eso, aún así, los motivo más. Me siento orgullosa, me siento animada, me siento como feliz de poder estar en esta instancia, aprendiendo nuevos cantos, aprendiendo también del DIU y del UT, y viendo también cómo otras personas que han estado en estas disciplinas de la Tapati nos van traspasando su conocimiento. Entonces yo me siento muy orgullosa y muy feliz de poder tener la posibilidad de ser parte de la cultura Rapa Nui y poder participar cada vez que uno quiera, y a medida que van pasando los años también uno va sintiendo una responsabilidad, especialmente con los niños. Entonces eso es lo que a mí más felicidad me genera. Kahati tu mumiro koma tu aere, marere raupa pokia te tapa. Para mí es importante mantenerlo porque es una forma de preservar nuestra historia como Rapa Nui. El ritmo, la música es lo más fácil para la mente de asimilar y de aprender. Por lo tanto, para mí es sumamente importante porque mantiene esta cultura viva generación tras generación. Hemos estado estudiando con mi maestra Arupate Otus y María Elena Otus. Ellas son las que a mí me han traspasado este gran arte que es el DIU y el UT, y estoy muy agradecida de poder estar esta Tapati y todas las Tapatis que vengan representando Rapa Nui a través de este hermoso arte. Nos quedó chica la casa, así que nos tuvimos que venir acá al Liceo Lorenzo Baeza a seguir con nuestros ensayos de DIU y UT. Los uriu que estamos cantando hoy en día son dos. Uno es de uno que hizo mi padre con mi madre en honor a un tío que era ciego,
y que era del tiempo en que tenían que ir por las noches a buscar las ovejas para poder alimentar a la familia en ese tiempo. Y el otro río es de una tía que nosotros le decimos la Nua Mañoca, que lo hizo en agradecimiento para su hijo. Después vienen los huté, que uno de los huté cuenta sobre la vida de los pescadores, sobre el sacrificio que hacen los pescadores al levantarse cada día o cada madrugada para ir al océano y también para lo mismo, para poder traer el alimento para la familia. Eso es más o menos lo que cuentan el Liu y el Uté. Uno de esos es una historia de una mamá que tiene una hija que ya la hija ya con la edad empieza a querer a enamorarse. Entonces la mamá dijo, no, te voy a mandar para el campo para que así se te vayan los pensamientos y todo. Pero ¿qué pasó? Que le jugó en contra a la Nua porque después la niña quedó embarazada igual. Y ahí sin nombre, todo esto tiene su nombre, quién lo hizo y quién pasó. Pero más o menos uno de nuestros ustedes es ese. Y un Diu es de matrimonio. Ta'ino te riu ararua ko te ute he roa himene hangarahi mo tātou. Takoa te a ti hopea o te hangarahi e ti aki e na te Rapanui hei koa I roto I tapa ti Rapanui he korohaka opo. I mātou I te ahu nei o hanga warepare he haamata tātou a atini nei he korohaka opo. Hei roa te ruahuru ko te riu ko te ute a tā tupuna te roa era mo himene e te aati nei he himene hai himene tuai e he anoi hai himene api. Hokorua mai korua mo mata I te atu I te aati nei nei. Aquí estamos la banda roja y la banda amarilla. La idea de nuestra participación hoy día es poder cantar todas las canciones posibles sin repetirlas con el otro bando y además juntar el mayor puntaje para nuestra candidata a reina. Normalmente los músicos son los que ensayan, ellos hacen sus listas de canciones y todo y tienen que estar atentos de que en el otro bando no se haya cantado esa canción y así ellos nos avisan y cantamos. Entonces todos los que somos cantantes venimos y participamos y damos lo mejor de nosotros. A veces no sabemos qué canción va a salir, pero en el momento ya nos adaptamos fácilmente y bueno, esto se hace todos los años, entonces también tenemos que tener conocimiento de esto. Aquí lo principal es pasarlo bien, es disfrutar, es cantar. El coro Jacaopo se caracteriza porque la gente lo goza, lo disfruta y es inminente que todo el mundo sale a bailar. Así que yo creo que hoy el objetivo es que cada una de las candidatas sea apoyada y lo pase increíble sobre el escenario en estas 4 horas que vamos a tener de cantos interminables.
eja hora ekoaena, erekaena, haihimeni, hairiu, haiori, imuri tehua ai, etenuna ahakatani. Eteanga nei, hianga hohonu takoa, iroto itatou ono tupuna. Kulia maungau katangi atu ena mo oue matuae. Ko te atiau, ko te matua kore. Kulia maungau katangi atu ena mo oue matuae. Ko te atiau, ko te matua kore. Arohanui te mauhu ai o kainga I mātou I tua o te ahu e hakahanguena te reo mo te aati he riu e he ute. Pehea na hai to te aati nei, he hai to te kupu wananga, te pepere o te reo, hei roa te reo mo runga, mo vaenga, mo raro, e rauhuru me e o runga o te aati nei. He hakatitika tātou himenehanga, tā te kiinga o te wānanga takoa. O korua mai korua mo mata I te atu I te aati nei he riu e he ute. Finalmente llegó el día. Acá estamos con el equipo para Mahatu de Rick Atan. Bueno, inventamos algunos escenografía para poder acompañar, para que sea algo más lúdico. Buscamos una sinergia grupal, buscamos siempre mejorar, buscamos que tengamos esa forma cohesionada de grupo al momento del canto, siempre con este canto tradicional ancestral. Con toda la energía nomás, la sabiduría que nos dejaron nuestros ancestros y la confianza que tenemos entre todos nosotros porque ya lo hemos practicado. Así que ahora es cosa de llevarlo nomás al escenario y mostrárselo primero a la familia, a nuestros hijos, a nuestro futuro y luego a todo el mundo que nos viene a visitar y quiere aprender un poco de nuestra cultura. Tole ingoa, koaunei, kokiko.
Te a'atiriu o te e te himene I roto I te tāpatini o mātou, te anga he koa, he hāpi, he hakararama te mātou reo. Te anga hohonu mo mātou, he hāpa o he hoho te mātou reo, he hai te mātou ākatupuna, te aamu e te reo matua o te tupuna. Koroka inoi o tō urimae nāna, Aura te mahi nā o angata wari e koroka inoi o tō urimae nāna, Aura te mahi nā o angata wari e.